Iniciando con la celebración del 12 aniversario del Popular, tenemos a Rosario Arrambide, una férrea luchadora de los derechos humanos, con maestrías en España, en Argentina, en Chile. Incluso dirige el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla. Pero, ¿para qué les cuento más? Vamos a ver cómo ha sido su carrera en sus propias palabras. Soy Rosario Arrambide González y estoy en el Popular. Pues Rosario Arrambide es una mujer, abogada, feminista, defensora de los derechos humanos, que está día a día construyéndose, reconstruyéndose y en un proceso de crecimiento continuo, y que tiene pues cree en un tema de los derechos humanos y los asume como su proyecto de vida. ¿Cómo te la rifas en la lucha por el respeto a los derechos humanos? Pues lo hago desde mi trabajo, ¿no? Pero también tiene que ver con mi convicción personal en trabajar por los derechos humanos. Y así, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, pues hacemos distintas actividades, ¿no? Y no solamente desde el tema de la investigación, que podría pensarse que nos dedicamos a la investigación o formación. Creo que el eje central, ¿no? Y que sería como nos la rifamos en el instituto, es hacer un trabajo cercano con la gente, un trabajo donde en el corazón estén las víctimas de violaciones a derechos humanos y en donde podamos impulsar de la mano con ellas procesos de fortalecimiento, de acompañamiento en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que podamos además complementar con otras estrategias desde la academia, como la investigación, la formación, pero todo esto volcado hacia las víctimas y para las víctimas. ¿El azar ha jugado a favor o en contra tuya? Yo creo que ha habido distintos momentos, ¿no? Ha habido momentos en donde hemos trabajado con una muy buena coyuntura, pero el tema de derechos humanos, trabajar con los derechos humanos es un tema complejo, porque hablamos de violaciones que se dan todos los días, hablamos de abuso del poder por parte de las instituciones de gobierno, y ahí es donde enfrentamos como estos procesos más complejos, sobre todo cuando hablamos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Cuando muchas veces ponemos todo a la disposición, pero hay cosas que tampoco quedan en nuestras manos, por más que hagamos un trabajo consciente. Y creo que cuando hay estos sucesos, muchas veces de represión, de uso de la fuerza, de abuso del poder, las desapariciones de personas, ¿no? Pues son estos como momentos más pues complejos. Creo que el lado positivo es hacer un trabajo con y para las víctimas, ¿no? Para que realmente tenga un sentido, ¿no? Y que podamos aportar pues desde nuestra actuación, ¿no? Un poco a estos procesos tan fuertes que son las violaciones a derechos humanos. ¿Por qué apostar por la defensa de los derechos humanos? Pues yo creo que hay que apostar por la defensa de los derechos humanos, porque todas somos personas, somos seres humanos, y todos y todas tenemos derechos humanos, es parte de nuestra esencia. Entonces, apostar por la defensa de los derechos humanos es apostar por una vida justa, es apostar por un mundo justo, es apostar por una vida con dignidad para todas las personas, en donde no haya diferencias arbitrarias o ilegítimas. Es apostar por un sueño o un proyecto de vida en el que todas las personas se les reconozcan sus derechos humanos, pero además que todas las personas los gocen, los ejerzan y que exista un respeto igualitario, ¿no? Entonces, hablar de derechos humanos es hablar de democracia, es hablar de paz, es hablar de no violencia, ¿no? Es hablar de un mundo mejor. No es posible construir o aspirar a un mundo mejor en un mundo en donde no hay una cultura por el respeto a los derechos humanos, o en donde hay una gran cantidad de personas que no acceden en condiciones de igualdad a estos derechos. Entonces, pues la apuesta está ahí, la apuesta está para que todas las personas puedan gozar de sus derechos humanos, y por eso hay que defenderlos. ¿Qué has perdido para poder lograr tus metas? Pues tanto como perder, ¿no? Yo creo que los derechos humanos son parte de mi proyecto de vida, por lo menos yo así lo veo, no solamente los veo como una meta o una aspiración profesional, sino que mi proyecto de vida personal, académico, político, va en camino hacia los derechos humanos, es lo que le da también sentido a mi vida, y entonces pues no lo veo como una pérdida, sino lo veo como una apuesta, y lo veo como un proceso también de fortalecimiento de mí misma y de crecimiento y de construir o apostarle a la construcción de un mundo mejor, donde no es posible si no es con esta lucha por los derechos humanos. Entonces, al final, pues crezco, me fortalezco y
más bien creo que de cada proceso uno gana, ¿no? Y aprender de las víctimas, aprender de los colectivos y de quienes realmente están ahí en la lucha, en el campo, pues son cosas que también me hacen crecer, ¿no? Y entonces pues no los vería como pérdida jamás. ¿Cuándo te has sentido en la cuerda floja? Pues yo creo que en distintos momentos, ¿no? Yo creo que trabajar con derechos humanos es sentirse constantemente en la cuerda floja. El tema de derechos humanos es siempre estar trabajando a cuestiones emergentes, como son las violaciones a derechos humanos. O sea, no puede existir una planeación o algo rígido sobre lo que vayamos a caminar o a trabajar, sino que respondemos a contextos, pero desafortunadamente esos contextos pues muchas veces son muy graves y ahí es cuando una se siente en la cuerda floja con el dolor de las demás y de las víctimas. Pienso en los familiares de personas desaparecidas que están el día a día buscando a sus seres queridos bajo una incertidumbre, bajo una serie de deficiencias por parte de las autoridades. Entonces, pues sentir ese dolor, pero también sentir su digna lucha, su digna rabia, también pues es algo que nos levanta, ¿no? Como de esa cuerda, o a veces darnos cuenta que hay contextos que nos rebasan, ¿no? Muchas veces porque estamos hablando de situaciones estructurales que no dependen solamente de un proceso de acompañamiento, de defensa, sino de modificar estas bases estructurales de pobreza, de exclusión, de desigualdad, el tema de la delincuencia, ¿no? Que son cosas que muchas veces nos superan, pero creo que esa como caída o eso que podría decirse la cuerda floja, siempre una se levanta, ¿no? Con las experiencias, yo diría, por lo menos en mi caso, pues de los familiares, de los colectivos, de las víctimas, ¿no? Que están ahí dignamente en un entorno cruel, ¿no? Y de mucha irresponsabilidad estatal, día a día luchando, ¿no? ¿Cómo sería el mundo ideal en cuanto a la lucha por los derechos humanos? Pues el mundo ideal en cuanto a la lucha de los derechos humanos a veces pareciera una utopía, pero sería que todas las personas podamos gozar en condiciones de igualdad de nuestros derechos humanos, en donde no existan diferencias o privilegios para ciertos sectores de la población, sino que realmente todos los sectores de la población pudieran gozar en condiciones de igualdad de estos derechos humanos, pero también eso implicaría como un mundo ideal no sé si voluntad política es la palabra correcta, pero un cumplimiento o que realmente las autoridades acataran con seriedad el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Si eso sucediera, estaríamos hablando de un Estado en donde se respetan y se garantizan los derechos humanos, ¿no? En donde se investigan las violaciones de forma adecuada, de forma eficaz, y entonces pues las víctimas no tendrían que estar luchando día a día y exigiendo día a día como lo están haciendo. Entonces ese sería un mundo ideal, pero también el mundo ideal sería donde la sociedad, o sea, todas las personas, ¿no? Se comprometieran por el tema del respeto, o sea, que hubiera una cultura de respeto hacia los derechos humanos, ¿no? De respetar los derechos de las demás personas. Ese sería el mundo ideal, donde hubiera esos procesos de sensibilización, de concientización, de una cultura de respeto, pero también un acatamiento serio por parte de nuestras autoridades de sus obligaciones en materia de derechos humanos, donde hubiera una disminución de los altos índices que vemos en Puebla en materia de feminicidios, en materia de desaparición, en materia de impunidad, de acceso a la justicia, entre otras múltiples violaciones a derechos humanos. Si pudieras, ¿qué cambiarías en la sociedad para lograr las metas de tu lucha? Pues yo creo que cambiaría la apatía, ¿no? La apatía muchas veces de la sociedad frente a las exigencias de los sectores que se están viendo afectados por sus violaciones a derechos humanos. Vemos constantemente marchas, plantones, y la sociedad lo que hace es enojarse con esos sectores de la población, más allá de generar pues una solidaridad, ¿no? Porque estas personas no están ahí por gusto, no están ahí marchando o haciendo un plantón o exigiendo. Están ahí porque desafortunadamente se les violaron sus derechos humanos, o están buscando a sus seres queridos, o están exigiendo que las autoridades hagan lo que les correspondería y que no tendrían que estarles exigiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que cambiaría es eso, es un mundo más empático, más solidario con las causas de derechos humanos, porque son parte de la esencia de la dignidad de las personas, ¿no? Y porque creo que eso, tendríamos que ser más solidarias con quienes están dando un ejemplo con su lucha y con su exigencia, pues en un contexto como el que vivimos en Puebla, de graves violaciones a derechos humanos.
Hola, buenas tardes. Soy Rosario Arrambide González y estoy en El Popular.